Después del diluvio, el mundo tenía una sola lengua, una sola voz, un solo propósito, y decidieron usarlo para construir algo que llegaría hasta el cielo. Dios tuvo que bajar para verlo. Lo que ellos llamaban grandeza, desde la perspectiva de Dios, apenas era visible. Esto es lo que pasó realmente en Babel. ¿Y por qué sigue siendo la tentación más antigua del corazón humano? Después del diluvio, el mundo comenzó de nuevo. Las aguas se retiraron, la tierra volvió a respirar y la humanidad comenzó otra vez desde cero. Un solo pueblo, una sola lengua, una sola voz. Por primera vez desde la creación, todos se entendían. No había barreras, no había malentendidos. La humanidad podía hacer cualquier cosa que se propusiera. Las llanuras de Sinear. Una tierra fértil entre el Tigris y el Éufrates. Allí descendieron después de las montañas de Ararat. Allí construyeron sus primeras casas, y allí nació la idea más ambiciosa de la historia. La tierra era buena, los recursos eran abundantes, y la gente era inteligente. Demasiado inteligente para conformarse con lo que tenían. Entonces alguien tuvo una idea, y se la dijo a otro, y ese otro se la dijo a todos. Y de repente, el mundo entero tenía un solo proyecto. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Parece un detalle menor. No lo es. Estaban inventando tecnología, innovando. El ladrillo cocido al fuego era más resistente que la piedra. Podían construir más alto, más rápido, más lejos. Usaron ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Dos innovaciones que cambiaron lo que era posible. Con esos materiales se podía construir cualquier cosa, y se miraron unos a otros, con las manos llenas de barro, con el fuego ardiendo, con el horizonte frente a ellos, y dijeron, ¿hasta dónde podemos llegar? Un solo pueblo, una sola lengua y una sola decisión que Dios mismo no pudo ignorar. Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Una ciudad y una torre. No era solo un proyecto arquitectónico, era un proyecto de identidad, un intento de definir quiénes eran, sin necesitar a Dios para definirlo. Y hagámonos un nombre. 3 palabras que revelan todo. No dijeron, glorifiquemos el nombre de Dios. Dijeron, hagámonos el nuestro. Esa es la diferencia entre la fe y el orgullo. La fe dice, que sea conocido tu nombre, Señor. El orgullo dice, que sea conocido el mío. Babel eligió el orgullo, y lo eligió con todo el poder que la unidad humana podía ofrecer. Y había algo más en esas palabras. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Había miedo, miedo de lo desconocido.
y en lugar de confiar en Dios, decidieron construir su propia seguridad. Dios les había dicho: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero ellos no querían llenarse, querían concentrarse. Desobediencia disfrazada de ambición. Y así comenzó la construcción. Primero, la ciudad, las calles, los barrios, los mercados. Una civilización entera levantándose de la tierra. Y después, la torre punto alto, más alto todavía. Cada piso un desafío, cada ladrillo una declaración, cada metro una afirmación de que podían hacerlo solos. ¿Qué era exactamente esa torre? Los arqueólogos han encontrado en Mesopotamia estructuras llamadas zigurats, templos escalonados que se elevaban hacia el cielo en pisos. No eran solo arquitectura, eran declaraciones teológicas, escaleras hacia los dioses. En Babel no construían para que los hombres subieran a los cielos. Construían para que sus dioses bajaran a ellos. Era una religión alternativa, un sistema diseñado para acceder a lo divino, sin necesitar al Dios de Noé. Y mientras la torre crecía, el cielo observaba, en silencio. Por ahora, la torre crecía. El cielo observaba y estaba a punto de responder. Y Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa frase es poderosa por lo que implica. Dios tuvo que bajar para ver algo que los hombres creían que llegaba hasta él. Lo que ellos pensaban que era enorme, desde la perspectiva de Dios, apenas era visible. Nuestros proyectos más ambiciosos, vistos desde la eternidad, son un punto en el polvo. Y Dios dijo algo que no esperamos leer. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Dios mismo reconoció el poder de la unidad humana. La pregunta no era si podían, sino hacia dónde iban. El problema de Babel no era que la humanidad fuera inteligente, ni que fuera ambiciosa, ni siquiera que quisiera construir algo grande. El problema era el centro de ese proyecto. Cuando la humanidad pone su propio nombre en el centro, hasta las mejores capacidades producen los peores resultados. Babel no era un fracaso de ingeniería, era un fracaso de dirección. Y ahora Dios observaba, con la paciencia de alguien que entiende exactamente lo que está viendo y lo que iba a pasar después, porque Dios no actúa por sorpresa, no reacciona. Decide. Y lo que decidió hacer en Babel no fue lo que nadie esperaba. Dios vio todo, entendió todo, y estaba a punto de actuar, no con fuego, ni con agua, sino con algo que nadie vio venir. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Dios no destruyó la torre, no mandó fuego del cielo. Simplemente hizo que dejaran de entenderse.
De repente nadie se entendía. El que pedía ladrillo recibía brea. El que daba instrucciones recibía miradas de confusión. El arquitecto hablaba y nadie seguía sus planos. El proyecto más ambicioso de la historia humana antigua se detuvo, no por falta de materiales, no por falta de fuerza, sino por falta de comunicación. A veces, Dios no destruye lo que construimos mal, simplemente retira su gracia de ello y se derrumba solo. No siempre hace falta el fuego del cielo. A veces basta con que Dios deje de sostener lo que nunca debió construirse. ¿Cuántas veces hemos visto algo así en nuestra propia vida? Proyectos que parecían sólidos, que de repente se vacían. Relaciones que perdieron comunicación. Ministerios que perdieron unción. No siempre fue catástrofe. A veces fue silencio, y fue llamado el nombre de ella Babel. En hebreo, confusión. Pero también en acadio, Bab Ilu, que significa puerta de los dioses. Los hombres querían construir una puerta hacia Dios, y lo que construyeron fue una puerta hacia la confusión. Cuando intentamos llegar a Dios por nuestros propios medios, el resultado siempre es Babel. Y allí terminó la construcción, no con una gran explosión, no con una catástrofe visible, solo con esta frase quieta en Génesis: y dejaron de edificar la ciudad. La construcción se detuvo. Los idiomas estaban confundidos, y la humanidad entera comenzó a moverse hacia donde nunca quiso ir. Desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Lo que ellos más temían ocurrió de todas formas. Se esparcieron hacia los 4 puntos del horizonte. Pero hay algo extraordinario en esta dispersión. No fue un castigo sin propósito. Fue el cumplimiento del mandato original que habían desobedecido. Llenad la tierra. Dios cumplió su propósito para ellos, incluso a través de su fracaso. A veces, Dios cumple lo que prometió, por caminos que nunca habríamos elegido. Israel llegó a Canaán por el desierto. José llegó al trono por la cárcel, y la humanidad llegó a llenar la tierra por Babel. De esas familias dispersas nacieron las naciones. Hoy hay más de 7.000 idiomas activos en la tierra. 7.000. Todos apuntando a un momento de separación que la Biblia llama Babel. Los arqueólogos han encontrado en Mesopotamia los ecos de lo que ocurrió en Babel. El Zigurat de Ur, el Etemenanki de Babilonia. Memoria en piedra. Huella de una historia que la humanidad no puede olvidar del todo. Y mientras la humanidad se dispersaba, Dios estaba preparando una respuesta diferente a Babel. Una respuesta que no vendría de torres ni de multitudes unidas por el orgullo. Vendría de un solo hombre. Se llamaba Abraham, y Dios le dijo exactamente lo opuesto a lo que los constructores de Babel querían. Engrandeceré tu nombre. No, tú te harás un nombre, sino yo te lo daré. Babel,
nosotros, taxa Abraham, Dios, Babel, fue el intento humano de llegar a Dios. Abraham fue la respuesta de Dios al intento humano. Y la diferencia entre los dos cambia todo. Babel no terminó en Babel. El espíritu de Babel siguió en el Egipto que esclavizó a Israel. Siguió en Babilonia que destruyó Jerusalén. Siguió en el imperio romano que crucificó a Jesús. Y sigue hoy en cada sistema que pone el nombre del hombre por encima del nombre de Dios. En cada corazón que dice, me hago mi propio camino. Babel es la tentación más antigua del corazón humano. Hagámonos un nombre. Esa frase se repite en cada generación con ropa diferente. En las redes sociales, donde construimos versiones de nosotros mismos para ser admirados. En las carreras que perseguimos para ser alguien. En los proyectos que construimos para nuestra gloria. Babel también aparece en el libro final de la Biblia. Apocalipsis 17 habla de la gran Babilonia. No una ciudad, un concepto. El nombre que Dios da a cualquier poder humano, que pone su nombre por encima del de Dios. Existió al principio, existe hoy, y según el Apocalipsis, caerá definitivamente. Y hay una respuesta directa a Babel en las Escrituras. En una ciudad llamada Jerusalén, en un evento llamado Pentecostés, donde Babel confundió los idiomas para separar a los hombres. Pentecostés usó las lenguas para reunirlos. Babel fue la confusión del orgullo humano. Pentecostés fue la claridad del Espíritu de Dios. Babel dispersó. Pentecostés reunió. Y los dos son parte de la misma historia. El espíritu de Babel sigue, pero el Espíritu de Dios también. Y uno de los dos tiene la última palabra. La pregunta que Babel nos deja no es histórica. Es personal. ¿Qué estás construyendo? ¿Para quién lo estás construyendo? Hay proyectos que se construyen para la gloria de Dios. Y hay proyectos que se construyen para hacerse un nombre. No siempre es fácil distinguirlos. Depende de quién está en el centro. Puedes construir algo impresionante, grande, innovador, técnicamente brillante. Como Babel, que no dure nada, o puedes construir algo pequeño, silencioso, centrado en Dios, que dure para siempre. La torre de Babel fue abandonada. El altar de Abraham sigue siendo visitado. El palacio de Nabucodonosor cayó. Los escritos de Daniel siguen vivos. Lo que construimos para nuestro nombre perece con nuestro nombre. Lo que construimos para el nombre de Dios sobrevive a todo lo demás. Y la invitación de Dios no es a construir menos, sino a construir diferente. Con su nombre en el centro, con su propósito como fundamento, con la humildad de saber que lo que Él no sostiene se cae solo, porque lo único que no se derrumba es lo que Él sostiene. ¿Qué estás construyendo tú hoy? ¿Y para quién lo construyes? Cuéntame en los comentarios. No tienes que dar detalles.
Solo escribe, lo reconozco, y oramos juntos por lo que cada uno carga. Suscríbete a Rincones de Fe para que sigamos encontrándonos aquí cada semana. Que Dios te bendiga y que todo lo que construyas sea para su gloria.